Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Les habla Hernán Castelblanco nuevamente aquí en Podcast Cultura y Finanzas. Bueno, creo que es importante entender que cuando hablamos de términos de cultura y de finanzas, pues saber, conocer, identificar realmente de dónde venimos. Y en Latinoamérica pues realmente venimos de una cultura de esclavitud, llamémoslo desde esa perspectiva, una cultura de esclavitud, la cultura del empleo. Estudia para que tengas un buen trabajo, prepárate para que tengas un buen empleo. Y entonces uno se da cuenta que la gente se prepara por años, y 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 ellos no se cansan a recoger la plata o el dinero que representa los años y la inversión que realizaron durante todo ese tiempo. Y al final, darse cuenta que después de trabajar mucho tiempo no saben producir. ¿Y qué le quiero decir con esto? Estar en riqueza o tener riqueza no significa que sepamos producir riqueza. Y si alguien que tiene riqueza no tiene la garantía de saber producir riqueza, mucho menos alguien que trabajó para la riqueza. ¿Qué le quiero decir? Mucha gente hereda hoy en día, segundas, terceras generaciones, hereda bienes de sus padres, bienes de sus abuelos, empresas, industrias, o tal vez tan solo activos, ¿verdad? Tan solo bienes. Y no saben producir, tal vez saben gastar, pero no saben producir. Saben tal vez vivir en opulencia, o vivir en riqueza, o vivir solventemente, pero no está la garantía de que sepan producir. ¿Por qué? Porque no se trata de tener dinero, se trata de producir, de aprender, de saber reproducir el dinero. Tal vez dentro de los sistemas multiplicadores como CDTs o CETES, como le llaman en México, inversiones en la bolsa de valores, compra de acciones, etcétera, etcétera, pudiera estar invirtiendo en algunos activos productivos, algunos activos de papel, no lo sé, en activos que te pueden producir recursos a X plazo de una manera programada, proyectada. Bueno, está bien, eso es multiplicar, tal vez le está sacando un pequeño rendimiento al mismo dinero. Pero realmente el producir riqueza se fundamenta, el producir riqueza profundamente se fundamenta en tomar un recurso y darle vuelta, rotarlo mensualmente cierta cantidad de veces teniendo una rentabilidad. Allí es donde está el verdadero secreto de la riqueza. ¿Cuántas veces le puedes dar rotación al mismo efectivo en el mismo periodo de plazo más veces? Vamos a ver, quiere decir, puedo tener un ejemplo, digamos $10,000 o $5,000, lo que usted quiera. ¿Cuántas veces o qué industria o cómo puedes o cómo sabes hacer para que esos $5,000 salgan de tus manos y lleguen a tus manos 2-3 veces por mes, dejándote un 15 o un 18% de rentabilidad cada vez que van y vuelven? Entonces, cuando yo compro y vendo, cuando yo compro, produzco y vendo, estoy haciendo que una materia prima sea procesada y le doy un valor agregado y gano por el valor agregado más la venta de la materia prima. O simplemente compro el producto y lo vendo y gano por comprar ese producto y venderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el éxito no está en la rentabilidad. La gente busca la mayor rentabilidad y quiere ganarse todo en una sola venta. No, el éxito hoy en día está en la cantidad de veces que tú logres colocar ese presupuesto en la calle. ¿Qué quiere decir? Más que inventario, más que cantidad, es la rotación del efectivo. Quiere decir cuántas veces lo vendes. Entonces ahí es donde tú piensas en precios competitivos, no regalados, sino precios correctos, precios justos, calidad, servicio, atracción, y empiezas a generar un volumen determinado. Hay dos formas de ganar, por rentabilidad o por volumen. Obviamente volumen con rentabilidad, tal vez una rentabilidad más baja, pero más alta rotación. Los dos son buenos, pero la gente hoy en día le está apostando más al volumen. Aún así, volvamos al principio de producir. Inclusive, le quiero decir algo. Una persona que trabaja en una compañía, conocí un caso, una vez me pasó. Conocí a unos ejecutivos que trabajaban para dos corporaciones muy importantes en Centroamérica, la esposa en una, el esposo en otro, los dos, ambos con un cargo muy importante, con un muy buen salario, y ambos manejaban muy bien sus áreas, cada quien responsable de un área determinada en cada empresa. Y comercializaban muy bien, tenían una experiencia gruesísima, un currículum intachable, buenísimos en lo que hacían, excelentes, unos ejecutivos de alto nivel, poderosísimos. Entonces ellos se confiaron muchísimo de sus capacidades, de su potencial, y salieron al mercado, salieron a hacer negocios, salieron a trabajar, salieron a emprender. Cuando empezaron a emprender se dieron cuenta que eran buenísimos trabajando
en el método reproductivo de alguien, en el método productivo de alguien, perdón, en el método, en el sistema de multiplicación, en el sistema de riqueza de otro, un sistema que le pertenecía a otro. Ellos manejaban una porción de todo aquel sistema donde todo estaba elaborado y donde ya el conocimiento de reproducción, de multiplicación del recurso ya estaba establecido. Ellos tan solo manejaban muy bien, muy expertos, muy profesionalmente una parte, pero no sabían montar un sistema. Entonces es muy diferente saber manejar un sistema a aprender a montar un sistema o un modelo de negocio. Entonces se dieron cuenta que no era lo mismo manejar muy bien X área, ser profesionales expertos en esa área, aportándole a la compañía réditos, investigaciones productivas, aportándole ideas creativas y todo, sino que ya montar un sistema, emprender significaba empezar desde cero, montar mi propio sistema, aprender a producir. Entonces a estos empresarios, o bien a estos ejecutivos, no les fue muy bien con su empresa, realmente quebraron y terminaron con muchos problemas financieros y tuvieron que volverse a alquilar, volver a trabajar para alguien. Entonces, ser un excelente ejecutivo no garantiza que soy capaz de producir riqueza, no significa que no, lo que pasa es que pasar el proceso de aprendizaje, de eso se trata este podcast. Aprendamos a producir riqueza. Tener riqueza no garantiza que la sé producir. Que mis papás tengan negocio no significa que yo sé hacer el negocio. Que mi familia tenga negocio no significa que yo sé hacer el negocio. Que yo tenga un excelente empleo, que sea un excelente profesional, que sea un ejecutivo poderosísimo, que sea alguien muy bueno, muy importante en la compañía, no significa que sea hacer el negocio, que sé producir, reproducir el dinero, que sé hacer riqueza. Entonces, hacer riqueza está basado en aprender y identificar, encontrar métodos, fórmulas, formas de reproducir el efectivo, de reproducir la ganancia, de reproducir y generar liquidez. Y esto se refiere en diferentes industrias a la forma en la cual usted va a producir, a comprar o a vender, y así de esta forma se va a poder colocar una diferencia llamada rentabilidad X veces al mes bajo el mismo capital. ¿Esto qué significa? Esto significa aprender a entender el dinero no por volumen sino por rentabilidad, porque una persona con $3,000 pudiera estar produciendo muy bien, podría estar produciendo 15,000 en un mes. ¿Cómo? Bueno, esa persona podría estar rotando el dinero cada 3 veces por semana, 4 veces por semana. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Alguien que compra, por decir algo, verduras, hortalizas y este tipo de cosas. El tipo es comerciante, va y compra las cosechas en el campo. Ya tiene los agricultores a los cuales le compra la cosecha. Compra la cosecha, limpia los productos y los lleva al mercado. Y los vende muy bien. Esto lo hace lunes, miércoles y viernes. Entonces, él con lo mismo $2,000, $2,500, $3,000 está comprando la capacidad que tiene para vender, comprar y vender, y lo vende todo el mismo día. Imaginen que este tipo 3 veces por semana, por 4 semanas, estamos hablando de 12 veces por mes que está rotando los $3,000. Sí me estoy explicando. Entonces, el tipo está comprando $3,000, pero está facturando $7,000, $8,000, $9,000, porque realmente el comerciante está poniendo casi triplicando precio por solo el hecho de recoger en tierra, lavar el producto, prepararlo, empacarlo o de pronto llevarlo al punto de venta y vender diferentes calidades. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más es un ejemplo, pero quiero que usted vea que de $3,000 recibió $5,000 o $7,000 en un día. Y así lo hace lunes, miércoles y viernes. Es un esfuerzo, sí hay que trabajar duro, sí hay que madrugar muchísimo. Pero el tipo lo hizo, y lo hizo así semana tras semana con los mismos $3,000. Llegan los $3,000, los separa y entonces distribuye el resto. Tal vez aparte un poco más para ir invirtiendo cada vez más. Si él va aumentando su capital de inversión y va aumentando su cartera, ¿verdad? Y su capacidad de compra, pues el tipo va a ir multiplicando. Va a llegar el momento en que ya no está vendiendo 3,000, sino tal vez 8,000 o 10,000 por día. Esos 10,000 por día van a representar 20, 25,000 por día de ingreso, donde tiene 15,000 de ingreso por día. ¿En dónde? ¿En dónde arrancó? De los mismos $3,000. Entonces, si usted se pone a pensar, la cuestión no está en las hortalizas ni las verduras, la cuestión no está en los que están vendiendo o los que están produciendo la hortaliza, la cuestión está en el que sabe multiplicar el recurso. Ya ve, el agricultor sembró una tierra y tal vez invirtió X cantidad de dinero y al vender, vendió bien y le logró sacar productividad a la cosecha. Pero si el precio se viene al suelo, tal vez no la va a sacar. Entonces, los riesgos son muy altos. De manera que cada quien tiene que lograr encontrar en qué industria puede reproducir ese recurso y de qué manera lo puede hacer.
No digo que todo el mundo deba hacerlo, ni que nadie deba estudiar, no, tenemos que estudiar y prepararnos, pero realmente el estudio no va a garantizar que puedas producir recursos. Generalmente, la gente que tiene las mejores empresas, no todos se prepararon para hacer la empresa, fue una consecuencia, un residuo, y muchos por fracaso retrocedieron, y no se puede retroceder. El fracaso no es un fracaso, tan solo es parte del camino hacia el triunfo, hacia la victoria, y hay que seguir insistiendo hasta que domines un mercado, porque es más importante en el comercio, en la empresa, en la industria, en la calle, en el mercado, es más importante la perseverancia que la excelencia, la perseverancia que la calidad. La perseverancia es más importante inclusive que el conocimiento. Claro, no significa que vendas cosas malas ni nada, pero ya ves que hay unos negocios que usted dice, pero este negocio está horrible, pero ha sostenido años y con eso han pagado la universidad, los colegios, tienen su carrito, su casa, su otra casa de alquiler, viven bien. Entonces, la cuestión acá es entender que tener modos, tener comodidad, tener un buen ingreso no garantiza que sabes reproducir riqueza. El día que ese ingreso se acaba, ¿qué vas a hacer? Entonces, igual, un buen empleo no te garantiza nada. O por ejemplo, las redes de mercadeo. Sí, son muy buenas las redes de mercadeo, pero el día que dejas de vender, dejas de recibir. Realmente no estás produciendo riqueza para ti, la estás produciendo para la compañía. Lo tuyo es un cheque bueno mensual, pero de ahí para allá, ¿qué pasa? Si no tienes algo propio, si no tienes algo que tú puedas dominar, la riqueza no es tuya, le pertenece a otro. Y el día que dejas de vender, ese día dejas de ganar. Aunque estés en el mayor escalafón, ese día que tú dejaste de vender, ya no calificas, entonces ya no te van a pagar las comisiones ni te van a pagar nada. Entonces, no significa que está mal, cada quien vive el sistema como le gusta, pero estamos hablando de riqueza. Ahora, si hablamos de finanzas, en el sentido familiar, en el sentido personal, yo siempre pregunto, le digo a la gente, más bien, ¿cómo puedes multiplicar de alguna manera? No sé, vende algo, compra algo, invierte en algo, asóciate en algo, coloca por lo menos CDTs o CETES, como le dicen en México. Haz alguna cuestión que empiece a multiplicar ciertos recursos y ve reservando un recurso. Los ahorros no producen nada, lo que produce es invertir, lo que produce es sembrar. Hay dos formas de sembrar espiritualmente y sembrar naturalmente. Nosotros por lo menos en casa invertimos muchísimo en el reino de los cielos, nosotros invertimos muchísimo en las misiones, en las iglesias, en los ministros de Dios, en las familias de Dios, en la gente necesitada, y eso es parte de una inversión, eso es una siembra espiritual, aunque no lo crean, eso va a dar cosecha. Dice la palabra de Dios que el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha. Y también pues buscamos la forma de hacer sistemas productivos, de invertir en algo productivo, de comprar algo y vender algo, o de producir algo. Siempre estamos en la inquietud, en la búsqueda de lograr encontrar un sistema. ¿Y cómo se encuentra un sistema? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo creo que de todo lo que sabemos hacer, de todo lo que aprendemos a hacer en nuestra profesión, en nuestra vida, porque nos tocó trabajar en lo que hubiera, porque aprendimos, porque nos gusta, porque nos enseñaron, porque fue de la familia, lo que sea, dentro de todo lo que sabemos hacer tenemos que ver cómo detectamos una necesidad en el mercado. Algo que podamos resolver, algo que le interese a la gente que le resolvamos y empezar a resolverlo, ir poco a poco, meterse en eso, vendrá uno, después vendrá otro y empezar a resolverlo, y se va dando un testimonio, se va generando una continuidad, y esa experiencia nos va perfeccionando en la prestación del servicio, en la prestación del producto, en la venta del producto, para que se conviertan de verdad en una solución para el mercado. Cuando el producto o el servicio se convierte en una solución para el mercado, después puede llegar a pasar a ser algo casi indispensable para el mercado, como la telefonía, como cosas como esas. O sea, son muy pocos productos los que llegan ahí, pero cualquier industria puede llegar ahí desde la perspectiva de su target, de su mercado, en su nicho específico. Entonces, la cuestión es aprender a llevar a un negocio a ser un solucionador de una necesidad específica, de un target, de un nicho específico de mercado. Encontrar una necesidad y resolver esa necesidad con una solución puntual, específica y constante. Entonces, eso va a dar que se vaya colocando, posicionando el negocio. Claro, esto es muy amplio y podríamos hablar de planes de negocios y cosas de estas, pero ya esto es demasiado amplio para en este momento verlo. Lo que le quiero decir es que no se confíe en la pensión,
No se confíe del salario, no se confíe de la herencia de sus papás o el capital que usted pueda tener. Se lo puede ir gastando, puede suceder alguna cosa y se acaba todo. Entonces aprenda a producir. Lo mejor que le puede pasar en la vida a una persona, por encima de carreras y de lo que usted quiera, en el ámbito de la riqueza y las finanzas, es aprender a producir y aprender a administrar el recurso. Recuerde, no se trata de cuánto gana, se trata de cuánto le queda. Por eso es tan importante distribuir el recurso. ¿Cómo distribuye el recurso? En el caso particular mío, ¿cómo distribuye el recurso? Primero saco lo que yo tengo comprometido con Dios, luego saco evidentemente lo que tiene que ver con un ahorro, una semilla productiva le llamo, lo que tiene que ver con pagos de deudas o impuestos o cosas de estas, ¿verdad? Primero saco también algo para reinvertir, o sea, tener algo ahí aparte para ir aumentando la capacidad de inversión, y luego lo que viene de gastos y cosas de esas. Así que esto lo distribuyo por presupuestos, y los presupuestos que hay, eso es lo que se mueve. Hay meses que el presupuesto se aumenta, sí, es verdad, pero hay meses que de pronto el presupuesto se le logra sacar algo. Entonces, si no hay un presupuesto, tú estás dejando que el dinero tome decisiones, y la responsabilidad financiera empieza en decirle al dinero qué va a hacer para ti, decirle al dinero qué es lo que el dinero va a hacer exactamente para ti, cómo es que el dinero se va a mover para ti. Si tú no le dices al dinero cómo se va a mover para ti, el dinero sí te va a decir cómo moverse, y ya se va a mover hacia afuera, o sea, al gasto, ¿verdad? Al gasto. Entonces, hagámonos productivos. ¿Y cómo nos hacemos productivos? Uno, aprendamos a producir, aprendamos a generar recursos de algo, de un servicio, de un talento, de una compra, una venta, de producir algo, ¿verdad? Dos, seamos constantes en eso y desarrollémoslo hasta que logremos recuperarlo, hasta que logremos posicionarlo más bien. Un día alguien me dijo, no me importa si lo pierdo todo, dijo, porque yo sé producir y yo sé cómo hacerlo para que esto se multiplique. Ya aprendí a producir, que eso es lo más importante. Entonces, ahí es donde no dependemos del mercado, ni de las personas, ni de nada. Tan solo ocupamos encontrar las materias primas o el canal suficiente, el canal correcto, para entonces en base a eso empezar a reproducir. Hoy en día es muy importante aprender a generar riqueza, aprender a ser autosuficientes. Entonces, encontrar una solución que podamos ofrecer en el mercado. Dos, aprender a administrar el recurso de manera personal y de manera corporativa, más bien a nivel del trabajo, ¿verdad? Eso requiere un presupuesto específico, requiere tomar decisiones, ser disciplinados, y al final, ¿sabe qué es importante? Lo importante es gastar menos de lo que nos recibimos. Eso no es un secreto para nadie, gastar menos de lo que recibimos, eso requiere disciplina. Y si lo vemos bien, aprender a producir riqueza realmente puede ser muy bueno, no solo para nosotros, sino para muchos más, porque generamos empleo, movemos a los proveedores, movemos a los clientes y traemos soluciones al mercado. Bueno, nada más quería compartir esto, dejar esta inquietud y que entiendan, tener riqueza, vivir con riqueza o estar bien, ganar bien, no garantiza que sepamos producir riqueza. Saludos y nos vemos pronto. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.